¿Qué pasaría si como jóvenes entendiésemos el concepto de la oración más como comunión que como comunicación? En Primera de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo nos invita a orar sin cesar. ¿Cómo entendemos este concepto? Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos. Esperamos que durante este programa, en los comentarios que digamos y en los versículos que leamos, pueda nuestra experiencia cristiana enriquecerse y podamos ser grandemente bendecidos por nuestro Dios. Sean muy bienvenidos. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva edición de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y estamos muy contentos de que nos acompañen. Estamos contentos porque ya estamos casi terminando este trimestre de estudio de la Palabra de Dios. Dios nos ha bendecido con lecciones maravillosas y la de esta semana sin duda no es la excepción. Estamos también muy agradecidos con Dios porque nos permite tener 3 grandes amigos en la mesa en esta hora que nos podrán enriquecer con sus comentarios, sus aportes. Y por supuesto vamos a conocerlos, vamos a darles tiempo de que ellos se presenten y de que todos podamos saber quiénes son. Gracias, Jorge. Hola, mi nombre es Yuniva Morales, soy de San Luis Potosí y estudio la maestría en educación y pues estoy muy feliz de estar con todos ustedes compartiendo sobre este tema tan interesante que es la oración. Gracias, Yuniva. Hola, mi nombre es Nelly Yael Guade Zúñiga, soy de Minatitlán, Veracruz, estudio psicología clínica y tengo 19 años. Muchas gracias, Nelly. Hola, mi nombre es Wilfrido Aguirre Cruz, soy estudiante de teología y aquí estamos para dialogar sobre este tema que es vital para el cristiano. Por supuesto, cómo no, y más tratándose de la oración. Y precisamente, hablando de oración, como lo dijo Yuniva, vamos a pedir la bendición de Dios, porque sabemos que si Dios no nos guía, pues no podríamos hacer nada. Wilfrido, ¿quieres por favor guiarnos en oración? Claro que sí, por favor, oremos. Gracias, Señor, esta hora te damos porque nos da la oportunidad de platicar, dialogar acerca de este tema importante que tú nos has dejado como un legado, que es la oración. Te invitamos pues y que tu Espíritu Santo sea el que nos dé las palabras en esta hora. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense, hablar de oración es hablar, ¿qué les gusta? ¿De la esencia, de la base del cristianismo? De un pilar fundamental del cristianismo, ¿no? La oración. Pero quiero comenzar definiendo y preguntándoles para ver si podemos definir entre todos ¿qué es la oración? Propiamente en la experiencia de cada uno de nosotros, ¿cómo entendemos la oración? Yuniva, ¿qué es para ti la oración? Es la forma en cómo me relaciono con Jesús, es mi amistad con Jesús. Eso es la oración. Para tu amistad con Jesús. Mi amistad con Jesús. Muy bien, qué bonito, ¿no? Relacionarlo con algo tan preciado como la amistad. Wilfrido, para mí sería entablar una comunicación con Dios. Comunicarnos, así como nos comunicamos nosotros, a comunicarnos también con Jesús. Claro, así es. ¿No importa la hora? No importa la hora, importa el momento, el lugar. ¿Las circunstancias? Las circunstancias, nada. Entonces es el mejor medio de comunicación. Excelente. Exacto, Nelly. es la mejor forma de comunicarnos con nuestro mejor amigo, ¿no? El cual lo tenemos tenemos el privilegio de estar a la mano, al alcance de nosotros en la oración. Bastante. Fíjense, en esta época o en esta sociedad en la que nos movemos en el mundo cibernético, que se habla de conexiones inalámbricas o cosas así, ¿a quién no le ha pasado que está navegando en internet y de pronto se trunca la comunicación? Se va al internet, la conectividad se pone limitada, no bajas lo que estabas bajando, no envías la tarea que estabas enviando. Y te desesperas. Te frustra, ¿no? ¿Pero qué con la oración? No hay corte. Nunca hay. No hay interrupción porque es una herramienta tan útil y tan, digamos, perfecta, podríamos utilizar la palabra. Aunque a veces, bueno, hablando de funcionalidad, a veces nosotros la cortamos. Dios nunca la corta, pero nosotros a veces. Entablar una comunicación sencilla, ¿no? Hablar, platicar, dialogar, decirle lo que uno siente, expresarles tus sentimientos. Lo que piensas. Inclusive en mi experiencia, ¿no? Muchas veces me siento enojado, a veces no tengo ganas de orar, pero digo, Señor, no tengo ganas de orar, tú lo sabes, ¿no? Y entonces es al comunicar. decir eso, ya estás orando, porque ya estás comunicándote con Dios. Exacto. Nelly, ¿tú siempre has concebido la oración como la concibes hoy o antes tenías un concepto distinto y con el tiempo has ido creciendo espiritualmente? Pues yo recuerdo que de niña mi madre me decía que todo lo que yo pidiera, Él me lo iba a conceder. Y yo de chiquita decía, oh, es maravilloso, puedo pedir lo que quiera. Y yo decía, Dios mío, ayúdame para que
mi muñeca platique conmigo. ¡Wow! ¡Qué petición tan más especial! No sé, lo he visto en los niños ahora lo entiendo. Y digo yo, ¿cómo puede? O sea, y yo me acuerdo que yo abrí los ojos con el ese de va a suceder, pero de ahí me di cuenta que no son las cosas. Ahora lo que veo es que la oración es estar en constante comunión con Él, a cualquier hora del día, decirle, Dios mío, mira, tal persona como que me sentí con ella y me hizo esa cosa. Y Él nos hace entender que tal vez esa persona es la que tiene el problema y que tal vez necesite nuestra ayuda en vez de criticarla. No sé, la oración siempre nos ayuda a encontrar otro punto de vista. Fíjese que a veces la oración, yo pienso que en términos psicológicos también es un buen remedio porque nos desahoga, ¿no? Cierto, como que cierto. no puedo hablar con nadie me entiende, o que yo sé que Dios me entiende, yo hablo con Dios y entonces ahí vacío todo lo que tengo que vaciar. Yuniva, ¿tú siempre has concebido la oración como amistad con Dios, como dijiste hace un momento? ¿O en algún momento de tu vida sientes que cambió? Pues como cuando estaba chiquita, creo que la primera oración que yo recuerdo que Dios me contestó fue cuando iban a ser mi hermana. Me acuerdo que yo le decía, Jesús, yo quiero una hermanita, y yo quiero una hermanita. Y pues tuve una hermanita, y a mí fue lo más maravilloso. Dios me contestó mi oración. Entonces cada que me pasaba algo siempre iba, Jesús, ayúdame a esto. Pero a través del tiempo tal vez he cambiado, ya no digo, Jesús, dame esto, Jesús, dame el otro. A mí no me gusta ir de compras casi, no me gusta ir y perder tiempo. Creo que es la primera mujer que escucho que dice eso, ¿no? Entonces, sí, a veces necesito un vestido, unos zapatos. Y digo, Dios, tú sabes que a mí no me gusta hacer esto, pero sí quiero algo bonito. Y pues ayúdame, ¿no? Y a veces voy y ahí encuentro bien rápido lo que me gusta y ya me voy. Entonces ahora es más como que eres mi amigo. Siempre lo comparo como un amigo, aunque sin perder su magnificencia. Claro. Pero a veces he estado mucho tiempo sola y he sentido que él ha sido mi compañero. Cuando me fui de misionera, viajé mucho tiempo sola. ¿Dónde estuviste, Bolivia? En Bolivia. ¿Dónde estuviste, Bolivia? ¿En Geneva? No, ¿dónde estuviste, Geneva? En Bolivia. Ahí fue donde yo entendí, palpé que era la oración, porque a veces tenía que bajar y tenía miedo. Y yo iba, Jesús, es que mira, ese hombre me da miedo. O así le contaba todo y ahí siempre estaba Dios. Y entonces ahí todo cambió. A partir de esa experiencia creo que mi concepto de oración cambió mucho. Qué hermoso saber que tenemos una herramienta de comunicación tan maravillosa como la oración. Y hablando precisamente de ese tema que permea casi toda la Biblia, encontramos un personaje que es la raíz, que es la columna vertebral del mensaje de salvación en la Biblia, nuestro Señor Jesús. Y la pregunta es, bien sencilla, pero bien específica. ¿Cuán importante debe ser la oración para nosotros, dado que lo fue para Jesús? Y quiero llevarlos a que juntos vayamos, por favor, al Evangelio según San Marcos. Y aquí, mientras hablaba un poquito Nelly, yo busqué esta cita y aquí la tengo. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Y quiero invitar para que por favor Nelly nos la pueda leer, la puedas compartir con todos nosotros. Lee Marcos 1:35 y vas a respondernos cuán importante crees que debe ser la oración para nosotros, ya que la fue para Jesús. ¿Quieres leerlo, por favor? Dice, muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. ¿Cuán importante debe ser la oración para uno como cristiano, para nosotros? Porque la Biblia dice, y no solamente en Marcos, sino en muchos otros textos, que Jesús oraba constantemente. Claro, Jesús era el Hijo de Dios. Todos sabemos que era Dios. Entonces, ¿por qué ponerse en contacto con su Padre? ¿Por qué? Simplemente porque Él vino a este mundo, Él se hizo ser humano, Él tenía miedos como nosotros. Y Él lo que quería era hacer la voluntad de su Padre. Dice que desde muy temprano Él iba en la mañana y oraba a Él y se quedaba horas platicando con su Padre Celestial. Y después de ahí iba con sus discípulos y le decía, vamos a cierta ciudad a predicar. Es lo primero que hacía, pedirle a Dios para comenzar el día con su voluntad. Así es. Entonces, si el Hijo de Dios hacía primero eso, ¿por qué nosotros
no lo vamos a hacer. Ese es el punto. Es que es dependencia, ¿no? Dependencia de Dios. Yo me comunico con Él, pero tengo que depender de Él. Entonces, Jesús tenía una necesidad, era la necesidad de estar con su Padre. Ahora, de igual manera nosotros, que no somos seres celestiales, ¿no? Pues sería nuestra mayor necesidad. Cuanto más, dependencia. ¿no? Esa es la expresión. Si Jesús tuvo necesidad de vivir, de tener una vida de oración tan activa como la tuvo, ¿cuánto más nosotros, no? Claro. Pero a veces, ¿cuál es la realidad, Juniva? Yo pienso que a veces somos muy orgullosos. Los seres humanos a veces tendemos a, ay, no necesito de nadie, yo puedo. Entonces no vamos a Dios, no vamos a Jesús y después nos va mal y entonces ahí es cuando vamos, ay, Jesús, perdóname. Debemos aprender a depender de Dios. Sí. Siempre. Pero a mí lo que a mí me llama la atención, estaba leyendo hace unos días atrás el disco de todas las gentes y leía específicamente cuando en el capítulo 6 de San Juan, en el versículo 15, después que Jesús alimentó a los 5,000 y entonces le ordenan a sus discípulos que crucen el mar. Y el versículo 16 dice, los 3 discípulos hicieron al mar, pero el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí dice que estaba orando. Sin embargo, el deseo de toda la gente dice que Jesús oraba por sus discípulos. Y también en el capítulo 11, referente al mismo deseo de toda la gente, dice que de la Jesús... autora Elena G. de White. Entonces ella dice que no tan solo oró por sus discípulos, sino por todos aquellos que habían de creer en sus discípulos. Entonces Jesús también oró por nosotros. Entonces nosotros debemos estar felices porque Jesús oró por nosotros, ¿no? Entonces ahora, si Jesús oró por nosotros, nosotros también debemos orar. O sea, debemos depender totalmente de Él para poder entender su voluntad divina. Y más que nada también nosotros deberíamos de quitar ese concepto acerca de una oración abstracta, ¿no? Sino realmente hacerlo algo, una comunicación fácil, sencilla, ¿verdad? Claro, sin dejar a un lado lo que tiene que ver con el poder y la santidad de Dios. Sin ¿verdad? pasar ese límite que Dios pone entre nosotros y Él, ¿no? Un Claro. límite no tanto que Él ponga, sino que es obvio, porque Él es santo. Dios, claro. Y nosotros no podemos intentar pasar ese nivel. Cierto, Es como cierto. nuestro Humildad. Padre. Toda la comunicación debe darse en la atmósfera o en la esfera que en la que Dios nos coloca, con toda la confianza que podemos Así nosotros desarrollar. Así es. Tengo una pregunta y con esa nos vamos a ir un corte, así es que quizá podamos dar nuestras respuestas al punto para antes de irnos al corte, que nuestros amigos la consideren. Y esto es típico, ¿no? Porque a veces la gente o las personas comentan y dicen, hombre, ¿para qué orar si Dios ya conoce nuestras necesidades? O sea, en nuestras oraciones no le decimos nada nuevo a Dios. Dice la Biblia, específicamente aquí en Mateo capítulo 5, versículo 8, que Dios ya conoce nuestras necesidades, que Dios ya sabe lo que necesitamos. Y eso es cierto. Entonces, ¿para qué orar? Y la pregunta específica es, ¿pueden mis oraciones realmente mover a Dios para que Él haga algo que de otra forma no haría? ¿Las acciones de Dios dependen de mis oraciones? No, claro que no. Ahí deberíamos de entender también desde qué perspectiva la estamos pidiendo, ¿no? Okay. Y así, en breve, antes de irnos a corte y regresar y profundizar, ¿sí o no? no. Okay. La respuesta es no. ¿Pueden mis oraciones realmente mover a Dios para hacer que Él haga algo que de otro modo no haría? Yo estoy de acuerdo con él, no. ¿No? ¿Juniva? Estoy en una Tú disyuntiva. puedes unirte a ellos o tú puedes hacer tu propia... Tú puedes pensar de forma distinta. Y vamos a tratar de analizar eso en cuanto regresemos. Pero cuéntanos, ¿sí, no? Sí. ¿Tú crees que sí? Bueno, enseguida vamos a analizar estas preguntas. Amigos, les dejamos la misma pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que Dios puede ser movido por nuestras oraciones a hacer algo que de otra forma Él no haría? ¿Qué piensan? Coméntenlo entre ustedes, envíennos sus comentarios, sus puntos de vista y enseguida regresaremos después de esta pausa.
estamos de regreso aquí en Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Nos fuimos a un corte con una pregunta muy interesante. ¿Ustedes creen que Dios puede ser movido por nuestras oraciones a hacer algo que de otra forma Él no haría? Vamos a leer algunos versículos, amigos, para ver qué nos dice la Biblia. ¿Quieres comenzar, Nelly, por favor? ¿Tu cita cuál es? Santiago 4, 2 al 4. Léela, por favor. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Muchas gracias. Yuniva, ¿cuál es tu cita, por favor? Lucas 11, 9 y 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Muchas gracias. Wilfrido, terminamos contigo. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 3 textos, 3 pasajes que nos dicen el poder de la oración. Ahora, ¿qué piensan ustedes sobre esta pregunta? Inclusive, siéntanse libres de decir realmente lo que piensan. No están forzados aquí a decir nada que ustedes no crean. No tenemos que saberlo todo. Aquí estamos discutiendo, aquí estamos dialogando. Pero a la luz de estos versículos, ¿qué entendemos sobre el tema de que Dios es movido a veces por nuestras oraciones? ¿Quién comienza? A ver, aquí el compañero teólogo. ¿Qué piensa Bueno, en Wilfrido? cuanto a... Pues tenemos que ver que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, no en primer lugar. Jesús, que es Dios, siempre oraba pidiendo la voluntad de su Padre. Entonces uno debe de entender, muchas veces pensamos que la oración es como doblarle la mano a Dios y decirle, bueno, Como Señor, chantajearlo, exacto, ¿no? ¿no? De decirle. Sin embargo, Dios ya sabe, Dios ya conoce, Dios conoce el fin desde un principio, ¿no? Entonces, yo, de manera de pensar, ¿no? Y pienso que, no, o sea, no es que debemos a doblarle las manos a Dios, ¿no? Yo no puedo mover a Dios, simplemente Dios ya sabe lo que está trazado y yo estoy pidiendo algo, pero si está de acuerdo a su divina y santa voluntad, me lo va a contestar. Y si no de una manera, me lo va a contestar sí o no, o sea, Dios me lo va a contestar. Entonces, por ejemplo, el texto que me tocó a mí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. O sea, yo voy a interceder por mi hermano, ¿verdad? Entonces, y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces uno tiene que entender lo que está... ¿Qué entiendes por esa última expresión? La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, ¿puede qué? Nosotros a veces necesitamos entender, no podemos forzar la mano de Dios, pero hay cosas en las que Dios sí nos va a contestar y hay cosas en las cuales... Otro punto a lo que él dijo, de que la oración del justo puede mucho, es cuando nosotros no estamos en nuestro ambiente cristiano, que siempre le pedimos, Dios mío, ayúdame, tal vez en un viaje automovilístico, en avión, que veamos que la situación está mal y somos los únicos cristianos. Dice que por uno serán salvados, con que uno sea el justo, el fiel, Dios nos salva. También esa es otra parte importante de la oración. Qué interesante. Y hablando ya sobre este tema, Nelly, ¿tú qué entiendes por esta pregunta a la luz del versículo que leíste y que leyeron tus compañeros? ¿Tú crees que realmente podemos nosotros a veces convencer de que Dios haga algo con tanto orar? Bueno, nosotros pedimos desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde cómo vemos el concepto y lo que creemos nosotros que es mejor para cada uno. Pero si realmente supiéramos la sabiduría que tiene Dios y Él lo que ve más allá de lo que es mejor para nosotros, pues creo yo que sí le haremos caso. Y a veces lo que nos falta a nosotros es tener paciencia. Quiero ver si entendí sus puntos. Tú hablas de someter nuestra oración y nuestra vida a la voluntad de Dios. Claro, entonces, siempre. Y tú estás hablando de ser pacientes al esperar la respuesta de Dios. Entonces, esperar lo mejor para nosotros. No es un no rotundo, sino quizá es un depende, ¿no? ¿De qué perspectiva? Depende de qué perspectiva lo vemos y depende cuál sea nuestra verdadera intención de la oración, ¿no? Que sea sometida totalmente a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo entendí de sus comentarios. Claro. ¿Estás de acuerdo? Oye, Sí. Muchas gracias. Yuniva, concluimos contigo esta pregunta respecto al versículo que leíste y al tema que estamos discutiendo. Bueno, en mi versículo dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Está en Lucas 11, 9 y 10. Bueno, aquí voy a hablar un poquito sobre esto. Cuando tú le pides a tu papá algo, bueno, yo tengo un problema, a veces no me gusta pedir mucho. Yo creo que batí un poquito con mi orgullo.
Y cuando leí esto me di cuenta de que Dios ya sabe todo lo que necesitamos, pero tenemos que ir a pedírselo para vencer ese orgullo natural que tenemos. O sea, necesitamos de ti, Dios. Entonces, Dios a veces no nos da las cosas porque espera que se las pidamos para que venzamos ese mismo orgullo. Sí. Y otra cosa que pude sacar de aquí es que cuando nosotros pidamos tenemos que pedir con fe. ¿Y qué es la fe? Confianza. La fe es la confianza. Ver lo que normalmente no se ve. Ajá, ver lo invisible. Ajá, es esa fe. ¿Cómo aumentamos nuestra fe en Dios? Mediante el conocimiento de Dios. A medida que vayamos creciendo en amistad con Dios, vuelvo a lo mismo a la amistad, vamos a ir conociendo a Dios y conociendo lo que Él quiere o no quiere para nosotros. La otra vez leí en un libro, no recuerdo el nombre, pero resulta muy interesante sobre la oración y habla sobre cómo esos grandes personajes de la Biblia, a medida que avanzaban en su relación con fe, Dios les dejaba como de contestar oraciones. Por ejemplo, Pablo pudo haber orado: Dios, por favor, que en este barco en el que voy no naufrague. Y el barco naufragó. Sin embargo, él se salvó. Sin embargo, él se salvó. Y salvó a muchos. Y los hombres salvó, o sea, y tal vez él dijo: Dios, esté conmigo, o tal vez ni le pidió a Dios que lo salvara, solo dijo: Dios, sé que estás conmigo, y punto. Pero ahí se cumple, ¿no? La que dice, ¿no? Dios no nos ha prometido librarnos de todas, pero sí ha prometido estar con nosotros en todas las circunstancias. Entonces, a medida que vayamos creciendo en amistad con Dios, vamos a saber qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que tenemos que buscar. Pablo pudo haber dicho: por favor, Dios, líbrame de la muerte. Pero tal vez no se lo pidió, tal vez simplemente dijo: Dios, acepto tu voluntad para mi vida. Y es así, ahorita yo casi, o sea, sí le pido cosas a Dios, pero es más como de que: Dios, tú sabes lo que va a pasar y estoy unida a ti. O sea, es aceptar la voluntad de Dios. Claro. Entonces, por eso la oración no es tanto de pedir y pedir y pedir. Tal vez la utilicemos más pedir por las demás personas. La oración es por la confianza de nosotros mismos. Ajá. La oración es no porque Dios quiera, cuéntame, porque si no me cuentas tú lo que necesitas, yo no te lo voy a dar, sino es para que nosotros tengamos la confianza, tengamos la fuerza. Tal vez se murió algún familiar, se va a morir, yo ore y pida, pero si así es la voluntad de Dios, la oración me sirve a mí para que yo tenga la tranquilidad de que como yo oré, yo tengo la confianza de que así fue, porque Él lo quiso. Es como David. Pero más que nada, pienso, de la manera de la que estamos platicando, que es para instalar una amistad como amigos. Ajá. Porque en San Juan dice: vosotros sois mis amigos, y luego dice: sí hacéis lo que yo os mando, ¿no? Pero luego dice también otro: ya no llamaré más esclavos o siervos, sino llamaré... entonces, todo eso tiene que ser en el aspecto de una relación, ¿no? La oración es una comunicación. Me llama la atención el una caso relación de David, personal con Dios, ¿no? David tenía, yo admiro mucho a David, la relación que él tenía con Dios, a pesar de cómo era, y Dios lo conoció perfectamente. Cuando cometió el pecado con Betsabé y que oró mucho y ayunó por el bebé, y Dios no le contestó. Y el bebé murió. Y al final él ya come y le dicen: ¿por qué ahora que se murió comes? Y dice: bueno, pues es que Dios le dio como que esa tranquilidad y paz de que a pesar de lo que había pasado, su pecado estaba perdonado, olvidado, y él podía seguir adelante. Gracias. Quiero destacar un punto importante que hasta aquí estamos llevando, es que la oración es a la vida espiritual lo que el ejercicio es al cuerpo físico, ¿cierto? Exacto. Sí. Porque la oración nos hace confiar en que pase lo que pase, sea mi respuesta positiva o negativa, o sea, lo que yo quiero o lo que yo no quiero. Si así pasó, es porque, bueno, yo le entregué mi situación en las manos de Dios y Dios es el que estaba con todas las cosas, ciertamente. Pero miren, yo leí aquí en la lección de Escuela Sabática, en la parte del viernes, vienen algunas gemas de la escritora Elena G. de White, y hay una que me llamó la atención en el libro Camino a Cristo, en la página 96, que dice: Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar algo bueno a los que andan en integridad. ¿Cómo está esto? O sea, Dios nos pone la condición para contestar nuestra oración, que seamos buenos, que andemos en integridad, o qué circunstancias nosotros necesitamos tener para que Dios conteste nuestras oraciones. Dice que cuando nosotros estamos libres de todo pecado, cuando ya se lo confesamos a Dios, todos nuestros pecados, y estamos bien con nosotros mismos, por la relación que tenemos con Él y la confianza, nosotros sabemos que nos los va a dar. Y Dios, por la misma confianza que le estamos teniendo, nos los da.
depende de la confianza y depende de qué también estemos con Él. Pues también tenemos que ver la perspectiva de la oración. Una vez más vuelvo, ¿no? El libro El deseo de todas las gentes, nuevamente en ese capítulo que habla acerca de cuando los discípulos cruzaban el lago o el mar, ella dice que Jesús oró por sus discípulos, oró por todos, pero también Jesús oró para que pudieran entender y comprender realmente la misión de Él. Entonces creo que más que nada nosotros debemos de entender también el propósito de la oración. Es cierto, acercarnos a Jesús, entablar una amistad con Él, pero también conocer los propósitos de Dios para nuestras vidas y sobre todo para el plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, pero muchas veces nosotros estamos tan materializados que pensamos, Señor, ¿qué ocupo esto? Y dejamos ese lado espiritual, ¿no? La prioridad de la oración, exacto. que Entonces, es el desarrollo espiritual a veces. Y empezamos a pedir cosas que no tienen que ver con la vida espiritual, ¿no? Y Dios sabe que necesitamos en su momento, ¿no? Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es nos enfocamos más en las cosas materiales que descuidamos el aspecto espiritual. Por ejemplo, la mayoría de nosotros nunca pide o tal vez la unción del Espíritu Santo, ¿no? O muchas veces nos damos gracias porque el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros y Él nos ayuda. En mi experiencia cotidiana, a veces se me olvida algo y entonces yo en mi mente yo digo, Espíritu Santo, ayúdame. Y pasan unos segundos y de repente como que algo me conduce, ¿no? Y ahí está, sí, ahí está, y lo encuentro. Entonces pienso y creo que es una relación más personal que, claro, como un amigo, pero también sin dejar de lado realmente el propósito. Claro. Que es entender y comprender. Claro. Miren, muchachos, que toda esta lección nos ha llevado a hablar sobre temas maravillosos y nos ha ya consumido mucho de nuestro tiempo aquí sobre este programa. Les agradecemos mucho. Quizá una o dos palabras para concluir este estudio que tuvimos de breve sobre la oración. Yuniva, algo que quieras aportar al punto para concluir. Al punto, pues que sigamos orando. A veces, como dijo él, no tenemos ganas de orar, pero si Dios no tengo ganas de orar, y ahí te pronto ya te encuentras orando. Sinceridad, ser sinceros con Dios. Que no somos perfectos y que aunque caigamos, no importa, nos volvemos a levantar y sigamos orándole a Dios, que Él está siempre con nosotros y con Él vamos a salir adelante. Wilfredo, un último comentario. Sí, la oración es el acto de abrirle a Dios el corazón como un amigo. Gracias por todo, amigos, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Les esperamos en la próxima edición de la Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Así concluimos este repaso.